Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Los últimos tiempos no han resultado nada sencillos para el rubro de la construcción. De hecho, esa industria tan importante ni siquiera ha logrado superar el nivel de producción de la pandemia. Y es que la inversión tampoco ha caminado a la velocidad que quisiéramos. La pública, además, en lo que es infraestructura, se ha concentrado en las obras relevantes para el gobierno. Además, recientemente se han presentado cambios en algunas leyes administrativas que tampoco ayudan a la confianza de las empresas constructoras. Y esta noche, nuestro invitado es Francisco Javier Solares Alemán. Él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIP. ¿Cómo se ve el panorama del rubro de la construcción este 2023? ¿Cuáles son los desafíos? Invito a que se quede con nosotros. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, un gusto para mí, como siempre, Un gusto, estar Francisco, aquí saludándote a ti y a tu gran auditorio. Francisco, bueno, hoy vamos a platicar de una industria que pues tú la conoces perfectamente, la industria de la construcción, nodal para nuestro país, que lamentablemente, Francisco, pues no pasa sus mejores momentos. ¿En qué situación se encuentra hoy la industria de la construcción en este 2023 que está avanzando a gran velocidad, Francisco? Pues mira, la construcción en sí es uno de los sectores más importantes de la economía, que todos creo que lo tenemos claro. Y es importante en este caso fundamentalmente por que construimos la infraestructura que necesita el país. Y la infraestructura no solamente es la infraestructura básica, sino hablamos de la infraestructura social y bueno, pues hasta la vivienda nosotros la consideramos como infraestructura. Y tenemos un retraso importante en la infraestructura que necesitamos los mexicanos. Y este retraso no es de los últimos años o del 20 para acá, que es un parteaguas en el mundo, el COVID, sino que tenemos un decrecimiento en la velocidad en que debemos de construir nuestra infraestructura, pues de 10, 12, 15 años para atrás. Ajá. Y esto, desgraciadamente, la tendencia no se ha recuperado para crecer esta infraestructura. Y la situación de las empresas constructoras, te doy un número, de 2008 a 2021, lo que facturamos las empresas constructoras decreció un 36%. ¿Del 2008 al 2021? 2008, no 2018, 2008. 2008. ¿Al 2021 cuánto? 36%. Uf, menos. Eso es lo que estamos facturando menos. Eso nos da una idea de cómo se encuentra la infraestructura. Por otro lado, pues la razón es una inversión insuficiente, tanto del sector público como del sector privado. En los últimos 3 años, 20, 21 y 22, la inversión pública destinada a construcción de infraestructura estuvo en un promedio de 2.3% del PIB. Debíamos estar invirtiendo del orden de un 5% para una economía como las de México, emergentes de Latinoamérica, por lo menos 5% para aspirar a crecer nuestra infraestructura y sobre todo a conservar y mantener la que ya tenemos. Ajá. En este contexto, Francisco, ahora que se habla del nearshoring, esta gran oportunidad histórica que nos dio la pandemia, porque ahora pues, los países industrializados quieren producir cerca, ¿no? Nosotros formamos parte del Tratado de Libre Comercio y somos parte de la región norte de nuestro continente. Esa oportunidad, ¿qué tanto la podremos aprovechar en la medida en que no estamos creciendo la infraestructura? ¿Cómo lo ves? ¿Hay un cuello de botella para el crecimiento del nearshoring o cómo lo estás viendo tú? Bueno, sí, desde luego hay una limitación. Ninguna fábrica, ninguna planta productiva se va a instalar en un lugar donde no tenga energía, donde no tenga agua suficiente, donde no tenga las condiciones para poderse establecer. Y no estamos pudiendo responder a la velocidad que requieren estas empresas. Sin embargo, este fenómeno yo considero que es un fenómeno geopolítico, que Estados Unidos quiere recuperar su vocación de ser una potencia industrial y tuvo una política anterior de sacar sus fábricas por condiciones económicas convenientes. Sin embargo, ahora, dadas las condiciones de
adversas o de una guerra económica entre dos potencias, las más importantes quizá del mundo, China y Estados Unidos, pues han tomado, desde nuestro punto de vista y de acuerdo a lo que ha declarado el presidente Biden, quieren tomar nuevamente ese liderazgo industrial en los Estados Unidos. Nosotros tenemos la cercanía con Estados Unidos desde siempre y ahora, bueno, yo considero que no es la razón primordial porque están volteando a establecerse en México esas fábricas, ese interés. Esto no va a ser de un año ni de dos, esto va a ser de mucho más tiempo y nuestros parques industriales, que fundamentalmente se encuentran en la frontera norte por esa razón, están superados en la demanda con la oferta que pueden tener. Y lo peor es que la infraestructura requiere de una planeación a mediano y largo plazo para realizarse adecuadamente. Francisco, ¿ustedes les han planteado a las autoridades estas circunstancias? Absolutamente sí. A las autoridades, al Poder Legislativo, nos han escuchado. La semana pasada la Comisión de Infraestructura del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, realizó la segunda semana de la infraestructura transformadora. Y hemos participado como Cámara, donde hemos dicho lo que vemos. Y lo que vemos son los números y lo que sabemos de lo que pasa en la República. Hicimos una propuesta de lo que consideramos que se debe tomar en cuenta. Necesitamos, por un lado, mayor inversión. Necesitamos dinero para hacer la infraestructura. Esto no quiere decir que sea dinero del sector público o que sea del sector privado. Necesitamos conseguir el dinero. Necesitamos planear la infraestructura para con ese dinero poderlo utilizar de la manera más eficiente. Necesitamos construir la infraestructura. ¿Y qué es lo que más se requiere, Francisco? Se requiere inversión, planeación y se requiere una ejecución adecuada de la infraestructura. Y para eso, para la inversión, necesitamos que la inversión privada tenga más confianza de la que tiene. Hay un montón de iniciativas que precisamente desvían la confianza, hay reformas administrativas en donde pues en una obra pública el gobierno se puede zafar y no dar indemnización de ninguna índole. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tanto contribuye a la confianza? Pues contribuye a la desconfianza, yo diría. Los índices de confianza que publica el INEGI en uno de los rubros que mide si es el momento adecuado para invertir en infraestructura en el sector privado, andamos como en 24 puntos, cuando el límite entre confianza y desconfianza son 50 puntos. Sí. O sea que está muy por abajo. Y estas iniciativas no abonan a tener más confianza. No. La iniciativa que se presentó el 24 de marzo por el Ejecutivo de la República, tal parece que si se aprueban esas condiciones, dará todavía menos oportunidad al inversionista privado o le dará más señales de que no está bien vista la inversión en nuestro país. Ahora, Francisco, ¿el año pasado creció la industria de la construcción o no logró crecer? Sí, el creció, año pasado, pero poquito, ¿no? Creció la industria de la construcción, en general toda la cadena de valor, creció marginal, no llegó a un punto de crecimiento. ¿Punto? Sí. Lo que facturamos las empresas constructoras, 5% aumentó en el año pasado, que es un muy buen número, pero habrá que ver 5% de dónde venimos. Ah, sí. Si comparamos lo que facturábamos en el 2019, antes de la pandemia, no estamos facturando en el año pasado ni siquiera el 70%. ¿Cuánto tiempo tardaremos en lograr esa recuperación? Lo que te podría decir es que en este año, aún creciendo al 5% que nosotros esperamos llegar, no tenemos números en el primer trimestre que nos den certeza de ello, ni en el 23 ni en el 24. Uf. Y después del 24, vaya, la bola de cristal ya no nos da para tanto. Ahora, ¿este año entonces crecerían 5% el sector, la cadena completa o nada más las constructoras? Las constructoras, la cadena está creciendo. Lo que nosotros consideramos al principio es que en este año
el presidente de la República debe cumplir varios de los compromisos que hizo en términos de infraestructura, de los proyectos prioritarios como el Tren Maya, sí. que él dijo que se debía terminar en diciembre. Nosotros no vemos cómo se pueda cumplir. Difícil, ¿no? Cómo se pueda cumplir por cuestiones técnicas, por cuestiones sociales, ambientales. Es una obra impresionante, muy grande. Estamos totalmente de acuerdo que la infraestructura del país sea con obras de esa envergadura, pero no se deben descuidar otras infraestructuras que son indispensables. ¿Y cuánto crecerá la cadena este año, Francisco? La cadena nosotros consideramos que pudiera alcanzar un 2%. Un poquito mejor que el 2022, ¿verdad? Un poquito mejor. Bueno. En la parte del acero, que es uno de los insumos importantes, me comentaban de principio de año que están teniendo una demanda ya superior a la que se había tenido en los últimos 3 años. Eso va a presionar, por otro lado, temas inflacionarios, porque están produciendo ya prácticamente a tope lo que tenían de inventario y la producción por las necesidades que se tienen en este año. Ajá. El tema es que debemos de construir eficientemente. Y si tenemos un peso para invertir en construcción, hay que hacer lo que pudiéramos hacer. La inflación es otro factor, ¿verdad? Que es no ayuda, otro factor ¿verdad? importante, y además la manera de construir debe ser muy eficiente. Y luego el nivel de tasas, Francisco, también eso para los créditos, pues también te pega mucho, ¿no? Sí. Todos esos componentes que son de la economía en general nos pegan al sector de la construcción de manera muy significativa. El sector vivienda del país ha tenido un decrecimiento también importante, tanto en su producción como en el otorgamiento de créditos. Y la situación en ese sentido es difícil, son retos muy importantes que no podemos resolver solos, ni el sector privado, ni los constructores, ni el gobierno solos. Tenemos que caminar en coordinación hacia el mismo lugar, con el mismo rumbo. Bueno, pues Francisco, creo que pues habrá que ser pacientes y ni modo, pues a seguir trabajando, ¿no? Ni modo, ¿no? No queda otra, ¿no? Pacientes, pero tenemos que ser proactivos. Ajá. Tenemos que proponer a los gobiernos en sus 3 instancias, que son los que toman las decisiones, lo que nosotros vemos con propuestas para que las analicen. Ellos tomarán la decisión y una vez que la tomen, habrá que sumarnos a esa decisión. Pero consideramos que deben escuchar la mejor propuesta y tomar esa decisión. Pues Francisco, muchas gracias, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Francisco. Sí, en efecto, el panorama de este rubro no luce sencillo. Simplemente pues está el factor inflacionario y el encarecimiento del crédito. Claro que también está el nearshoring, que es un elemento que deberá ayudar, así como la necesidad de acrecentar la infraestructura. También la vivienda, de por sí tan rezagada, no puede quedar anclada. En ese sentido, los constructores deberán acelerar el paso porque finalmente el país se ensancha. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.